Las cooperativas en el centro de las oportunidades sustentables de esta segunda travesía FEST hacia la nueva Agenda de Desarrollo 2030-2050. Hoy recibimos a Eduardo Fontella, directamente vinculado como miembro del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. Ha integrado el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Es animador de la encíclica Laudato Si, Movimiento Católico por el Cambio Climático, de origen santafesino, y desde Argentina le damos la bienvenida. Hola Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda travesía con este tema tan pero tan importante para la humanidad. Vamos a consultarte cuál es el aporte, por qué se dice que las cooperativas construyen un mundo mejor. Vamos a empezar por ahí, que fue la definición institucional Bueno, que hizo la ASI, ¿no? La Asociación Internacional de Cooperativas. bueno. Buen día, Marita. Primero, muchas gracias por la invitación de permitirme sumar y compartir con ustedes esta segunda travesía en este tema que hemos denominado las cooperativas en el centro del desarrollo sostenible. Y entonces, un poco tu primer pregunta, tu primer interrogante es el por qué este tema. Creo, Marita, que venimos con un agotamiento de los modelos políticos, de los modelos sociales, los modelos económicos y sobre todo de los modelos ambientales de desarrollo. Y hoy debemos hacer una mirada para ver cómo podemos construir aquello que decimos el desarrollo sostenible, es decir, aquel desarrollo que a la par de permitir vivir mejor, también tenga y esté orientado por un componente social, tenga fuerte institucionalidad y sobre todo sea amigable con el ambiente. Ayer me preocupaba y está en todos los diarios de hoy las declaraciones en esto de desarrollo sostenible del secretario de Naciones Unidas, donde nos alerta de este gran tema verdaderamente que es el medio ambiente y que podemos ir a la destrucción. Tal vez es un semáforo rojo que nos indica y que nos anima en este tema de la travesía, el desarrollo sostenible. Nosotros pensamos que hay que buscar nuevas formas y que las cooperativas tampoco, Marita, es una varita mágica que donde toca o de donde se organiza resuelve, pero sí es un método que está asentado en la sustentabilidad. Y método me digo como camino, es un camino y como todo camino hay que transitarlo. Perfecto. ¿Qué exactamente es una cooperativa? Ahí está. Ese camino que queremos tramitar con la cooperativa es a través no de una salida individual, sino de una salida asociativa. La cooperativa siempre es con el otro y con los otros. Ujú. Es decir, si nosotros buscamos una salida individual y solamente para algunos, no es el camino, la cooperativa. Si buscamos un desarrollo con el otro, conjunto, y que nos permita por ahí partir de la misma línea de largada y que podamos llegar la mayoría a las metas, sí podemos pensar en el método cooperativo. Y el método cooperativo es una forma de organización política, no política partidaria, sino política en el sentido de que busca un desarrollo del bien común. Es una política económica porque permite que aquellos que no tenemos o no tienen el capital o los recursos suficientes puedan funcionar en el mercado como grandes teniendo dimensiones pequeñas o medianas. Es decir, hay algo que tiene este camino y esta definición de cooperativas, es yo como siendo chico puedo funcionar como grande en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado tiene una cuestión de que es ciego y sordo y Claro. concentra
busca escala. Entonces, ¿qué es el camino cooperativo que queremos plantear hoy de la sostenibilidad? Es dar esa herramienta de ver si juntos podemos. Y sobre todo también tenemos algo muy importante en la cooperativa, que es cómo ubicamos el capital. Es decir, y el capital lo ubicamos y no le restamos importancia. Esto es bueno ponerlo un poco en debate. No le restamos importancia. Lo que sí, no le damos poder político. Es una Que nueva lo más forma de ver de trabajar o de eh, conceptualizar el capital. de conceptualizar, es decir, es una herramienta, Marita, pero la utilizamos como una herramienta, pero no obstante no tiene el poder político de decir que aquel que más tiene es el que conduce. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los modelos, cuando conduce, el que tiene mayor capital. Y aquí estamos en un modelo donde decimos que el eje está en la persona y el capital es dependiente de la persona. El otro tema es también por qué decimos este modelo, y a tu pregunta, porque creemos que es un modelo inclusivo, Ujú. es un modelo abierto, entonces de no dejar a nadie afuera y, como dice Naciones Unidas, no dejar a nadie atrás. Y hay muchos modelos, y sobre todo en nuestra injusta América Latina, que son excluyentes. Entonces, ¿por qué pensamos en la propuesta cooperativa? Porque es una matriz empresarial inclusiva, democrática e inclusiva. Sobre todo con dos aspectos muy importantes en lo inclusivo que queremos señalar en esta travesía, que me parece importante. Es el tema de la inclusión intergeneracional, no hacer un movimiento o una organización o una matriz empresarial de una generación, sino de buscar el diálogo intergeneracional. Y el otro tema que queremos plantear en la inclusión es que también en América Latina y en Argentina, que es el país que conozco, que vivo y que trabajo, la economía social es demasiado, en algunos sectores, es demasiado varonil y necesita equilibrio de género. ¿Por qué? Porque son mucho más potentes las organizaciones con equilibrio de género. Tienen una visión mucho más rica de la sostenibilidad, resuelven mejor las crisis y sobre todo aprendí algo: cuando hay equilibrio de género se utilizan mejor los recursos. Bueno, acá me das pie para decirte también que las cooperativas planean otra forma de consumo, de producción y de resultado. Estamos pasando de un patrón de consumo a una matriz de cuidado. La cooperativa trabaja más en el cuidado, en la prosperidad de la gente, y sobre todo la diversidad, los tipos de cooperativas ofrecen también una gama muy importante de satisfacciones a todos los conceptos de deseos que tiene la gente de poder consumir y producir. ¿Cuántos tipos de cooperativas hay? Mira, hay tantos tipos, hay cooperativas de todo tipo como actividades económicas y sociales se manifiestan en la sociedad. Lo que sí es muy importante este tema y que cada una redistribuye de acuerdo a lo que cada uno aporta. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque casi siempre la redistribución fue en función del capital. Ujú. Y aquí lo que tenemos que profundizar es que estamos buscando y estamos tratando de construir una matriz organizacional con mayor potencia que distribuye según producción y según trabajo. Esto es un dato muy, muy importante. Es decir, ¿por qué? Porque si estoy en cooperativa, primero tengo que tener una participación activa y protagónica. Ujú. Si no, no tiene sentido estar. Y si estoy en cooperativas, mi ingreso está en función del aporte, ya sea en producción, en servicios o en trabajo que realizo en esa entidad. Este es un detalle muy interesante, y que tal vez a mí me parece, y en esto estoy comprometido en trabajar,
que nos puede acercar un poco a disminuir esta distancia y esta gran desigualdad que existe en el mundo. Es decir, nosotros tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que es disminuir las desigualdades. Pero también para disminuir las desigualdades vamos a tener que pensar en esquemas empresariales que tengan una lógica, que achiquen la desigualdad, que no estén centradas en lo financiero y en la especulación, sino como lo está lo cooperativo y la economía social centrada en la producción y el trabajo. Esto me parece importante. Entonces, estos dos aspectos, el económico y el social. Y un tercero a tu pregunta que quiero sumar, es el tema institucional. Hay algo muy importante que debemos hacer. A mayor organización, a mayor institucionalidad, mayor desarrollo sostenible. Si nosotros queremos atacar el desarrollo sostenible, debemos atacar la institucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto es posible si verdaderamente construimos institucionalidad. Y hay algo que necesitan estos modelos y este camino de economía social, que es un buen gobierno y un buen control. Y aquí quiero detenerme un minuto, y a lo mejor no estaba en el tema, pero plantearlo. El buen control. Los modelos cooperativos, los modelos asociativos necesitan buena administración y buen control para ser sostenibles. Pero en Argentina, y hablo en Argentina porque conozco, el control tiene algo una mala interpretación, que es que si controlo parece que tengo desconfianza. Y el control es un componente del proceso de gestión, y en especial, si es asociativo, debe ser buena la administración y buen el autocontrol. Entonces, esto también, me parece importante sumarlo a lo económico, a lo social, lo institucional, y sobre todo algo: estos modelos no aceptan corrupción. Es sin duda el modelo más democrático de la democracia bien entendida, porque amplía, abre la participación de todos, y el control es necesario porque no es poder de policía, es poner en juego la responsabilidad de cada uno, el cumplimiento con los derechos, con los deberes, con las decisiones que tienen que también ser participativas. Entonces, ahí la representatividad no cuenta en estos momentos, menos con gobiernos de turno y con el sistema de gobernanza sentado en los privilegios, no en la prosperidad o en el bienestar de la gente. Es ahí donde yo veo la mayor colaboración o contribución de las cooperativas. Sí, y es esto muy importante. Fíjate que hasta en la legislación argentina, esto de los privilegios, lo dice la ley: no otorgar ningún privilegio ni ningún beneficio ni a los fundadores, ni a los asociados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está muy teñida de privilegios. Entonces, tenemos que buscar modelos donde todos podamos decir, y donde hay un sistema de igualdad y sin privilegio. Y esto es muy importante. Y a lo económico, a lo social, sumarle esto verdaderamente, que para hacer desarrollo sostenible no haya contradicción con el ambiente. Entonces, hay algo que debemos pensar, y me parece que de Travesía se insiste mucho, yo lo leo, y es muy importante: no hay contradicción entre desarrollo económico y cuidado del ambiente. Yo te propongo que hablemos o que combinemos de tu parte la pedagogía de las cooperativas, la pedagogía de la solidaridad, y de nuestra parte este concepto MUNAI, que es el tercer código andino, que quiere decir, palabra quechua, que quiere decir amor a la naturaleza, amor a sí mismo y amor al prójimo. Son los tres componentes que se ponen de manifiesto naturalmente en el modelo cooperativo. Por eso también nosotros lo fuimos articulando bajo el manto de la prosperidad.
La prosperidad que hoy está afectada por estas desigualdades, que está afectada por el cambio, por el calentamiento global, por la crisis global y por la crisis de la Claro, biodiversidad, ¿no? Las tres sí. crisis que se tienen en cuenta en la redefinición. La cooperativa es la base de la prosperidad. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Mira, a mí me parece que tendríamos estos tres principios que me parecen compatibles y que se conectan muy bien con el pensamiento cooperativo, ¿eh? Que hay una conexión y una complementariedad. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que verdaderamente estos modelos, Marita, los tenemos que tratar de desarrollar desde una base educativa, desde una base del conocimiento. Eh, a lo mejor mi experiencia, y obviamente que alguno puede tener experiencias distintas, es muy difícil cuando no tenemos formación, la autogestión y el desarrollo asociativo. Claro. Es muy difícil conducir y organizar estos modelos. Entonces, también lo primero, yo creo que tenemos que tener un pensamiento basado en la educación. Y el otro también, y que está muy vinculado con estos tres principios que mencionabas, es el anclaje local. Ujú. Parece parece, Marita, que todo el desarrollo y que todo está afuera. Y aquí, cuando estamos planteando las cooperativas en el Centro de Desarrollo Sostenible, estamos planteando la mirada desde lo local hacia lo global. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros podemos, y ojalá que a través de este trabajo y a través de las crisis, porque tal vez nosotros somos medio porfiados y aprendemos más de las crisis que que por darnos cuenta, nos demos cuenta que verdaderamente necesitamos partir de lo local. Y hay algo que tiene la asociación y la cooperación y que está mucho en los pueblos originarios y demás, y que es que los recursos locales a veces no son tomados en consideración. Cuando nosotros vemos algunos proyectos de desarrollo, vemos que casi siempre el proyecto, el recurso viene desde afuera, pero no hubo ningún intento de revisar si esos recursos, esos conocimientos, esas potencialidades estaban en el local. Entonces, el segundo aspecto que quiero plantearte, una estrategia educativa, una mirada local con un pensamiento, no es decir que lo local también sea chico, vinculado con la pobreza y aislado, sino lo que por ahí quiero compartir con ustedes es lo local con la mirada y empezar por lo local, sin dejar de tener la visión global. Tampoco yo pienso que nos podemos aislar del mundo y hacer distintas organizaciones aisladas, pero sí ser muy prudente. Y hay algo que la cooperativa tiene y que esto lo he aprendido y lo quiero compartir y que me critiquen y que lo podamos charlar algún día, son muy potentes en buscar lo que llamamos las riquezas ocultas. En todos los territorios, en todos los lugares, Marita, hay riquezas ocultas, pero no están puestas en acción. Y la organización social, el desarrollo sostenible es muy potente para poner una lente en esas riquezas ocultas que están en los territorios. Fíjate las riquezas a veces que hay productivas, saberes que hay a nivel local. Prácticas productivas pero muy potentes y que verdaderamente no están en acción. Y no están en acción. Y las cooperativas por sus características organizacionales, es un gran elemento potenciador de las riquezas ocultas. ¿Por qué? Porque cuando el desarrollo, Marita, viene desde afuera, no toma en cuenta riquezas ocultas. Vienen con sus saberes de afuera y lo que hacen es bloquean, paralizan y descalifican estas riquezas ocultas locales, que son muy potentes para el desarrollo.
pero que verdaderamente nosotros los tenemos que poner en acción porque hacen al buen vivir de las comunidades. Yo creo que te escuchaba y digo, claro, nosotros venimos con la cultura del marketing, que crea la necesidad para vender un producto. Entonces, pensaba, ¿no? La prosperidad está sustentada en la razón de ser de las cooperativas, porque hace esta búsqueda y este potenciamiento de las riquezas ocultas, que son las que nutren el emprendimiento, la generación de ingresos más allá del empleo. Vamos hacia un mundo con problemas de empleo, con recesión laboral. Bueno, a ver, ¿cómo podemos emprender? ¿En base a qué? En base a las riquezas locales. Nuestras dos líneas principales de acción son la gestión de alianzas, porque nos tenemos que vincular, aunque tengamos recursos diferentes, aunque pensemos y tengamos opiniones diferentes, y estemos en lugares diferentes, tenemos que interactuar. Y el otro es el SOS, el Sistema de Oportunidades Sustentables. Las cooperativas tienen esa posibilidad innata que están inmersa en la razón de ser. ¿Por qué? Porque en primer lugar, desarrollan un sistema económico que permite a todos alentarnos hacia el buen vivir. Y las cooperativas de crédito tienen que apoyar esos emprendimientos y ese hacer sustentable. Yo, la verdad que cuando veo la cantidad o los tipos de cooperativas que antes te lo dije y no lo hablamos, cada uno de los tipos de las cooperativas ofrece oportunidades diferentes que potenciadas cada una y complementadas, realmente hacen que todos podamos tener un apoyo en alguna cooperativa. Entonces, es ahí donde me parece, y me encantaría que pudiéramos antes de terminar en las definiciones del 10 de diciembre, podamos tener un resumen de esto, un informe que sea como un decálogo que nos ayude a entender esta cooperativa, este modelo cooperativo vinculado al principio MUNAI, y como sustento de esta prosperidad que tenemos que recuperar, porque todo el mundo está afectado. No fue por la pandemia la pandemia puso en evidencia lo que estaba mal antes, y sí ahora la COP nos terminará de develar cuánto hay de verdad y cuánto hay de ilusiones, por no decir, no quiero decir mentiras, pero sí de cosas irreales, ¿no? Que no se pueden cumplir. Yo creo y apuesto, y por eso elegimos este año que el modelo cooperativo sea la base de esta recuperación, la base de pensar, de redefinir qué pensamos de prosperidad y de este principio MUNAI que definitivamente lo podamos medir. En realidad es el tercer código andino, es un principio que fusiona el amor a la naturaleza, que nosotros lo medimos como huella, el amor a sí mismo, que lo medimos en deseos. ¿Qué deseos ponemos en el progreso? Porque muchas veces nos vamos deseando cosas imposibles o que nos cuestan, tienen un costo emocional, familiar muy grande, ayornarnos al progreso, y el otro el valor al prójimo, el legado. ¿Qué legado dejamos? Y ahí la cooperativa es donde tiene todo que ver. Yo me anticipé a las conclusiones, pero el trabajo de hacer el informe y las redefiniciones te lo voy a encargar, porque realmente cuando trabajamos o me invitaste a participar por allá en mediados de año y hablaste de la pedagogía de la solidaridad y la pedagogía del individualismo, que vamos a acompañar ese video en el blog. Cuando hagamos esta nota la vamos a poner, porque Bien, me parece que allí tenemos también una gran parte de conocer y conocer para qué, ese conocer perfecto. responsable. Bien. Yo primero te quiero pedir disculpas porque había hecho, viste, cuando se hace una entrevista y el que va a la entrevista contesta lo que quiere, no lo que le preguntan. Entonces, yo, como un desvío, también hice lo mismo contigo, Marita. Entonces, antes de hacerte un comentario, quería comentar que habíamos empezado diciendo que las cooperativas por ahí expresan las distintas actividades que se dan en la comunidad.
y en especial los sectores representativos son los productivos, agropecuarios, de servicios como son los servicios eléctricos. Hay muchas comunidades que no pueden o el Estado no llega y deben autoorganizarse, ¿cierto? Los seguros, el tema muy importante que se da porque ahora que vivimos mucho más, necesitamos también organizarnos socialmente por el cuidado. Entonces, en Argentina está teniendo mucha presencia esto del cuidado, es decir, todas las actividades, y en especial un sector muy importante que tenemos que desarrollar, que es el cooperativismo de trabajo. Siempre se pensó que el organizador del trabajo era el capital. Sí, sí. Y verdaderamente aquí hemos dado vuelta un paradigma. El organizador del trabajo también es el trabajador y lo organiza muy bien. Entonces también esa es otra forma. Esta pregunta que hice lo de que lo entrevistan y contesta lo que él quiere y no lo que le pregunta, lo quería compartir con ustedes. Y segundo, cerrar un poquito con dos cosas que dijiste muy bien. Esto de la gestión de las alianzas eh, que comentabas. Eh, no hay salida individual. La salida es asociativa, la salida es conjunta. Y hay algo muy importante tal vez que está en la estructura, que es que realmente nos tenemos que complementar y el trabajo en red. Pero también nos tenemos que hacer y trabajar desde travesía, porque a veces los que estamos en el mismo campo de la economía social nos es más fácil vincularnos con los que tienen otra idea, otra ideología, otra forma, que unirnos con los que tenemos un pensamiento similar. Esto también lo tenemos que pensar, porque a veces cuando nosotros nos preguntamos, che, ¿y esta organización, esta cooperativa con quién trabaja? Y vemos que cuando va o aumenta su grado de integración, en lugar de unirse, de hacer foco con las organizaciones que tienen el mismo núcleo valorativo, el mismo núcleo de principio, se unen con organizaciones que tienen otros valores, otros principios. No quiero decir que sean malas, pero no es contributivo. Bueno, es que un cambio de cultura, es una redefinición y un darnos cuenta Un que, darnos cuenta, pero Marita, este darnos cuenta, entonces me parece muy importante el objetivo 17 de alianzas y sobre todo también pensar y diferenciar un poquito lo que es Estado de lo que es gobierno. ujú. Tenemos que hacer alianza con los estados. ¿Por qué? Porque el Estado tiene algo, el Estado tiene que garantizar la línea de largada y a lo mejor ahora que vamos al Mundial, el Estado nos tiene que por lo menos permitir que todos juguemos en una cancha nivelada. Buena Si no hay, metáfora. si no, El y Marita, si gobierno, el gobierno tiene un turno de 4 años, pero el Estado lo y somos trasciende, otros. somos Y, todos. y el Estado, y por eso sirve la cooperativa, y el Estado nos tiene que decir que verdaderamente la cancha esté nivelada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no hay Estado nos hacen jugar en canchas muy desparejas, donde los grandes hacen siempre los goles. Claro. Entonces, esto me pareció muy importante de la alianza y me pareció qué lindo esto lo tomo, no te lo había leído en tus chats que los leo, el SOS, el sistema De oportunidades sustentables. qué bueno. Y, y este sistema, y sobre todo la palabra sistema me gustó. ¿Por qué? Porque no es solamente ir a hacer un negocio, es una propuesta sistémica que va en favor del desarrollo sustentable. Y tenemos que operarlo y sobre todo sustentable, es decir, que sea económico, social, organizacional y ambientalmente posible. Así que ojalá que podamos como hacer estas alianzas en el SOS en favor en favor del desarrollo. América Latina, Marita, lo necesita. Muchas veces se habla de alianzas y se dice, bueno, a ver cuáles son los intereses afines. Y no necesariamente hay que pensar en intereses, sino en contribuciones, ¿no? Los intereses Eh, parece que son, a ver, ¿qué me conviene? Y no qué puedo dar. bu- Lo demás viene por consecuencia. bueno. Y Y ahí, otro,
Y otro tema que por ahí en mi trabajo discuto mucho con los dirigentes, a los dirigentes les encanta lo homogéneo, Marita, y se sienten muy cómodos con lo homogéneo, que pensamos igual, que somos iguales, que venimos, pero hay menos potencia. ¿Y dónde está el tema de la economía social de las cooperativas? En la diversidad. Claro. La diversidad obviamente que necesita, Marita, un esquema y tal vez herramientas y metodologías distintas de coordinación, pero cuando lo pones en marcha es mucho más potente. Ahora, hay una dirigencia que cuando le planteas algo diverso se paraliza. Bueno, planteemos de la ética, planteemos de la cultura que tenemos que redefinir. No tenemos cultura asociativa, tenemos cultura No. de vincularnos y de aliarnos por intereses, no para un bien Eh, mayor. Entonces, un poco cerrando esta primera charla, yo ya te dejé trabajo, te dejé trabajo para que nos ayudes a redefinir Bueno, desde con mucho tu gusto. visión, la generosidad que siempre has tenido. Confieso que es la persona que hemos consultado desde cooperativas del primer momento, un poco porque estamos en el área de los ODS, de la Agenda 2030, Sí, pero yo sí, creo sí. porque tenemos también esta afinidad de abrirnos De a... abrirnos y sobre todo de escuchar al diverso, al que piensa distinto, y hay algo que realmente nosotros lo trabajamos mucho, un método, ¿no? Partir de lo que une. Tenemos algo, Marita, que a mí me preocupa mucho cuando hacemos tu trabajo. ¿Qué, qué, qué inclinación a comenzar siempre por lo que separa? Y, y entonces, cuando estamos trabajando, no, 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 esto no. Obviamente que hay cosas que nos separan, Marita, y que nos, pues, pero antes, no empecemos por lo que nos separa. Bueno, aquí Está tenemos que articular las conductas individuales y las contribuciones sí, sí. solidarias y las contribuciones con el prójimo. Yo creo que la base está ahí. La verdad que te agradezco muchísimo esta pincelada que hemos conversado. No, siempre nos hemos encontrado en espacios donde, bueno, participa uno u otro, pero nunca habíamos tenido esta charla y menos pública. Así que Ah, me alegro bueno. mucho. Yo siempre digo, por favor, no soy entrevistadora, simplemente soy una buscadora de claves, de curiosa y muy interesada en tener la valoración de otras personas que están en el tema, ¿no? En cooperativa siempre ha sido un referente, no he tenido en Uruguay, lo confieso, el apoyo que quería desde las cooperativas, en la esencia de la cooperativa, porque este fue, digamos, un puente Uruguay-Colombia, pero me encantó tenerte desde Argentina desde la primera hora. Así que más allá de los Oh, países, también en Chile tenemos una oh, compañera y mucha información, porque realmente queremos, más allá que declamar el modelo cooperativo, poderlo mostrar con experiencia de campo y con experiencia de poder unir esta diversidad. No, no mencionaste las cooperativas de vivienda, textiles, demás, que cada una oh, generan entre sí. Creo que hay como 12, 20 tipos de cooperativas principales. creativa. Vale, no hay mira, Marita, a la pregunta que a lo mejor quedó incompleta. No hay actividad económica que no podamos tal vez pensar desde la asociatividad y desde el esquema cooperativo. Y todas las actividades están. Obviamente que de acuerdo a las regiones y a los países tenemos prioridad de algunas actividades sobre otras, pero ocupan todo el espectro. Ojalá que podamos trabajar por esta construcción, ¿no? Yo creo que la alteridad multidimensional, veo que hay un problema de sonido, ¿puede ser?
Esta prosperidad multidimensional que tiene aspectos materiales, físicos, económicos, financieros, culturales, en las cooperativas se encuentra el eco que necesita para poder aplicar el modelo en cada una de estas producciones, en cada uno de estos consumos responsables, en estas conductas sustentables que tenemos que aprender. Aprender. Sí, y yo diría, ahí les decía el otro día, aprender. Y a lo mejor también en lo que vos decías, disculpa, a lo mejor también algo de desaprender. Totalmente. Porque es un proceso tal vez pedagógico un poquito más difícil que el de aprender, pero hay mucha gente y en especial mucha dirigencia que debe entrar por el camino de desaprender algunas prácticas que nos han llevado a estas tremendas desigualdades. Claro, nos quedan los principios cooperativos, me quedan preguntarte muchos Bueno, aspectos fundamentales, pero lo vamos a dejar para esta otra parte de taller, webinar, que nos gustaría tener en carpeta para redefinir el concepto y la aplicación de las cooperativas en la nueva Agenda de Desarrollo 2030 y 2050. Te tomamos te lo advertimos, pero te lo vamos a consultar sí, en la sí, época. sí. Aparte estamos en permanente comunicación y yo quiero felicitarte porque te leo todos los días y ya vamos por el día 50 y digo, mirá qué proyecto con continuidad. Claro, Entonces, no, bueno, ese es el desafío. Ya la experiencia del año pasado fue muy rica. Sabemos que la rica, sí, gente, sí. sabemos que la gente no lee todos los días lo que hacemos, pero sí que saben que en estos 80 días estamos haciendo una curación de contenido, Eh, eh, filtrando de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo a largo plazo, que ahora también se está haciendo el modelo regenerativo. Se está hablando en vez de desarrollo, de regeneración, hay toda una modificación. Y nosotros, con el Purificación. espíritu que compartimos contigo de maestros, de docentes, tratamos de simplificarlo para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Toda la gente. Entonces, la idea es que estas dos travesías nos sirvan para eso, para saber que durante 80 días, el año pasado y ahora, estamos agregando valor, esclareciendo de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo a largo plazo, y este año redefiniendo esta nueva agenda que tiene tanto para autocriticar, para revisar y para ajustar dentro del retroceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y todo lo que se está haciendo en la brecha entre lo que se dice y lo que se Y hace. lo que se hace. Bueno, Gracias, con muchísimas el gracias. compromiso, con el compromiso de acortar la brecha, un abrazo muy grande y Gracias. gracias por el diálogo. Muy No, lindo, gracias a ¿eh? ti. Un Muy abrazo lindo. grande. Chao, Un chao. gusto. Un abrazo grande, Marita, un abrazo grande, María.